Todos ustedes bienvenidos a su canal Buscando su Plenitud. Entramos inmediatamente en materia y quiero que usted busque, si así tiene la oportunidad, a menos que esté trabajando o que esté en alguna labor, quiero que busque en su Biblia, en Mateo, su capítulo 7, capítulo 15, versículos 21 al 28. Mateo 15, desde el 21 hasta el 28. Y hemos titulado el mensaje que hemos traído en este día: ¿A quién acudes en tu necesidad? Dice la palabra del Señor, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mi hija, es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Padre, en el nombre de Jesús, hemos leído tu palabra. Hemos, Señor, leído un pasaje de la Biblia que nos enseña tantas cosas interesantes y maravillosas. Te pedimos que te glorifiques en la mañana de hoy y que bendigas a cada uno de los que escuchan en esta hora de la mañana. Permite que el que no te conoce pueda conocerte, y aquel que está pasando por algún tipo de necesidad pueda encontrar en tu palabra aliento, fortaleza y respuesta a su necesidad. Nos encomendamos en tus manos, sabiendo que dependemos de ti y en ti nos refugiamos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿A quién acudes en tu necesidad? Título del mensaje en esta mañana. Y ciertamente, muchas son las necesidades, dificultades y momentos difíciles que cada uno como seres humanos experimentamos. Muy posiblemente en este momento, y lo digo sin lugar a ninguna duda, son muchas las personas que están pasando por diversas circunstancias, diversas situaciones que han provocado en ellos algún tipo de necesidad. Puede ser esta una necesidad física, material o espiritual, pero hay una necesidad. Y dentro de las tantas necesidades que pudieran tener la gran mayoría de las personas, y mucho más en este tiempo de calamidad, en este tiempo de pandemia, en este tiempo en que esta enfermedad de la COVID-19 ha venido haciendo estrago no solamente en este país, sino en diversas naciones en toda la tierra. Es muy probable que algunos no vean solución o no vean quizás alguna salida a la necesidad que están experimentando. Y la necesidad podría estar en diversos aspectos de su vida. Pero ciertamente encontramos nosotros una palabra de esperanza en la Biblia. Encontramos una respuesta a través de la palabra de Dios. Encontramos una respuesta en Jesús.
El problema es que muchos, antes de acudir a Jesús, acuden a los hombres. El problema es que muchos, antes de acudir a Dios, acuden a la ciencia en el caso de una enfermedad. El problema es que muchos, antes de ir al médico por excelencia, que es el Señor, antes de ir a aquel que puede suplir y saciar toda necesidad, acuden muy posiblemente al psicólogo, o acuden muy posiblemente al administrador financiero, o aquel que es conocedor en materias económicas, para posiblemente solucionar sus problemas financieros, sus problemas espirituales. Muchas veces se acude a las fuentes equivocadas. Dígase que muchos acuden a la lectura de la mano, lectura de horóscopo, o acuden donde el brujo, o se van a ciertos lugares de la frontera entre República Dominicana y Haití buscando una solución a su necesidad. Todas esas son fuentes y vías equivocadas por las cuales usted está tratando de solucionar sus problemas. Encontramos acá en el pasaje que acabamos de leer la historia de una mujer que no formaba parte del pueblo de Israel. Una mujer que en un determinado momento y por la necesidad que ella estaba atravesando, decide acercarse al Señor. Y al parecer esta mujer, por el contenido del pasaje bíblico, nos da a entender que conocía de la fama de Jesús, pues la Biblia misma certifica que la fama de Jesús se extendía por las regiones de aquel entonces. Y dice esta mujer en el versículo 22 del capítulo 15 que esta mujer cananea había salido de aquella región y clamaba diciendo, a manera de exclamación, ella dice: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y esta mujer acude a una expresión que ella, y en una ocasión un ciego llamado Bartimeo, empleó la misma expresión para dirigirse al Señor, diciéndole o llamándole Hijo de David. Esta expresión tiene un significado bastante profundo, y para los judíos de aquel tiempo, para la sociedad judía de aquel entonces, y aún los rabinos, los escribas y fariseos, emplear la expresión Hijo de David era hacer alusión o una expresión alusiva al Salvador. Era una expresión que se utilizaba y se aplicaba únicamente para aquel que vendría como libertador de Israel, como salvador de Israel, de la descendencia de David. Y dice esta mujer: Señor, Hijo de David. En el caso de Bartimeo, esta expresión conmovió a Jesús inmediatamente y le preguntó a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? Y este concomitantemente respondió: que reciba la vista. Pero en el caso de esta mujer, al exclamar diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mi hija, que gravemente es atormentada por un demonio, el Señor, al parecer, se hizo de la vista gorda, se hizo del oído sordo, porque dice en el verso 23 que Jesús no les respondió palabra. Pero sus discípulos, que estaban escuchando y conocían de la necesidad de esta mujer, pues lo había expresado, se acercaron a Jesús y le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Esta mujer
que no era de la estirpe de Israel, no era de la descendencia judía, no pertenecía al linaje de Israel, se acerca entendiendo que puede encontrar una respuesta en Jesús, el Hijo de Dios. Y es ciertamente cuando cada uno de nosotros debemos entender que la respuesta a nuestra necesidad solamente está en Dios. No debemos confiar nosotros en que los hombres han de solucionar nuestros problemas. Los hombres podrían ser instrumentos de Dios en un determinado momento, pero todas nuestras necesidades se ven suplidas a través del Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego Jesús responde a sus discípulos y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como diríamos en un buen dominicano, tremendo fuetazo, tremendo golpe este, al utilizar Jesús esta expresión. Y parece una palabra dura que ha salido de los labios del Maestro, de aquel que vino por amor a morir por la humanidad, de aquel que vino a entregarse por todos nosotros, de aquel que en un momento determinado, al llevarle los judíos una mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio, mostró todo su amor al tener misericordia de esta y no acusarle como los judíos de aquel entonces le acusaban por haberle encontrado en el acto mismo de adulterio. Esta mujer de origen gentil, una mujer perteneciente a la nación cananea o al pueblo cananeo, estaba siendo en este momento, en cierto modo, rechazada por su condición de gentil, por su condición de no ser pueblo de Dios. Y cumpliendo el Señor con la encomienda que le había sido dado de haber venido a esta tierra primeramente para el pueblo de Israel, como nos refiere la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, en su capítulo 1, versículos 11 y 12, que dice: a los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vino primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vino primeramente para el pueblo judío. Y aunque les rechazaron, el Señor cumplió con el mandamiento que recibió de su Padre, con la misión que recibió de parte de su Padre. Isaías, en su capítulo 53, encontramos allí una literatura profética y mesiánica, donde el profeta Isaías hace alusión a la misión de aquel siervo sufriente que vendría para libertar a la nación de Israel. Y es cuando en Isaías capítulo 53 el profeta tiene la visión y dice, hablando Jehová en este capítulo, en este pasaje, dice a partir del verso 1: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Y hace alusión a todo el sufrimiento
que iba a padecer este siervo que sería enviado para libertar a la humanidad de sus pecados. Y ciertamente podemos ver que en este pasaje que estamos tocando en esta mañana, en relación a esta mujer que pertenecía a una nación que eran los principales enemigos del pueblo de Israel, pues recuerde usted que Dios prometió a Abraham darle toda esa tierra de Canaán. Dios prometió darle todo aquel territorio a la nación de Israel, a lo que hoy conocemos como la nación de Israel, al pueblo escogido de Dios. Y estos por consiguiente se convirtieron en enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Y esta mujer que pertenecía a esta nación enemiga de Israel se acerca al Señor para implorar un favor, para implorar la misericordia de Dios en favor de la liberación de su hija, que estaba gravemente atormentada por un demonio. Yo no sé si tú te sientes ser un enemigo de Dios o te sientes apartado o ignorado por Dios, pero déjame decirte que sin importar la condición en la cual tú te encuentres o te sientas emocionalmente, Dios está esperando que tú vengas delante de Él y te humilles a sus pies y entregues a Él tus cargas y eches sobre sus hombros toda angustia, toda ansiedad, toda preocupación y toda necesidad. Si estás deprimido, puedes salir de esa depresión. Si estás pasando por un momento de enfermedad, Dios te puede sanar. Si estás pasando por un momento de escasez, Dios puede suplir tus necesidades. Si estás pasando por un momento de tribulación, donde posiblemente tu matrimonio está a punto de destruirse, donde posiblemente no ves las metas y propósitos que te has propuesto, no los ves llegar, no los ves alcanzarlo, Dios te puede dar la victoria. Solamente tienes que depender y confiar en el Señor para que Él obre en su tiempo, en su voluntad, y obre conforme al propósito que ha preparado para ti. Luego de esta respuesta del Señor, que posiblemente se podría ver como que el Señor le estaba cerrando las puertas a esta mujer por ser esta de origen gentil, esta mujer siguió perseverando en su objetivo. Esa mujer no se detuvo. Estas palabras del Señor no la amedrentaron a ella, ni tampoco provocaron en ella ningún tipo de miedo, o que quizás provocaran en ella que se retractara de las intenciones que ésta tenía al acercarse al Señor. Más bien, la actitud de esta mujer fue una actitud de humillación. Y dice en el pasaje, en el versículo 25, entonces ella vino y se postró ante él. Aleluya. Yo no sé cuántos en medio de la calamidad se atreven a postrarse delante del Señor. Yo no sé cuántos en medio de la dificultad se atreven a humillarse delante del Señor. Porque ciertamente muchas personas pasan por momentos muy difíciles, pero muy difíciles, pero ni aún así se humillan delante de Dios. Entonces Dios tiene que quebrantarlo más profundamente para que estos se dobleguen. Pero no es que Dios te quiere humillar por humillarte, sino más bien que Dios quiere que tú reconozcas tu condición. Y Dios quiere que tú entiendas que Él es quien te formó, quien te creó. Y como Él fue quien te formó y te creó, quiere que tú le sirvas y que tú aprendas a depender de Él. Él quiere
que tú te abandones en sus brazos, que entiendas que en tu humana capacidad no podrás lograr nada, no podrás hacer nada. Has buscado respuesta en muchos lugares, has tocado muchas puertas, pero no hay solución, porque la solución está solamente en Dios. La respuesta está solamente en Dios. Pero tienes que tomar la actitud que tomó esta mujer. Ella vino y se postró ante él diciendo y exclamó nuevamente: Señor, socórreme. Aleluya. Poderoso es el Señor. Grande es el Señor. Qué lindo es cuando nosotros podemos quebrantar nuestro corazón delante de la presencia del Rey y acudimos a Él entendiendo que nuestro socorro viene de Jehová, que nuestro pronto auxilio viene de Jehová. Como dijo el salmista: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y así debemos entender tú y yo que nuestro socorro viene de Jehová. En la angustia, el socorro nuestro viene de Jehová. En el dolor, el socorro nuestro viene de Jehová. En la enfermedad, el socorro nuestro viene de Jehová. En el problema matrimonial, el socorro nuestro viene de Jehová. En el problema con los hijos, el socorro nuestro viene de Jehová. En la falta de empleo, el socorro nuestro viene de Jehová. Que estás en deudas, el socorro viene de Jehová. Que las finanzas no andan buenas, el socorro viene de Jehová. Y no importa que nos llamen locos por decir estas cosas. No importa que digan que somos fanáticos. Estamos aferrados a Jehová. Estamos aferrados al Señor. No importa si tenemos que echar mano del Señor con toda nuestra fuerza. Así lo haremos, porque nuestro socorro viene de Él. Señor, socórreme. Clámale al Señor, no importa. No importa que te vean como un loco. No importa que te vean como un ridículo. Clama al Señor y dile: Señor, socórreme, porque mi esperanza está solamente en ti. El único que puede traer de vuelta a ese hijo rebelde es el Señor. El único que puede restaurar mi relación con mi esposo, con mi esposa, es el Señor. El único que me puede devolver las cosas que el enemigo me ha robado es el Señor. Mi socorro viene de Jehová. Mi socorro viene de Jehová. A Él la gloria, a Él la honra. Entonces Jesús, y esto es lo que me maravilla de esto, porque vamos a ver que en este pasaje hubo una manifestación de la gracia de Dios para con los gentiles antes del tiempo determinado. Gloria a Dios, aleluya. Qué lindo es el Señor. Hay presencia de Dios en este día. Hay presencia de Dios en esta mañana. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La multiforme gracia de Dios se ha manifestado y se manifiesta cuando es necesario. Y Jesús respondió a esta mujer al ver la humillación de la misma, al ver cómo esta mujer doblegó su corazón y sin importar lo que él le había dicho, diciendo que las promesas no eran para ella, sino para el pueblo de Israel, diciendo: yo no he venido por ti. Y estoy parafraseando la expresión que utilizó Jesús en el versículo 24 de este capítulo 15. Yo no he venido por ustedes, gentiles. Yo he venido primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque mi Padre tiene un compromiso con ellos. Estoy parafraseando, Esto no lo dice la Biblia, sino que estoy usando un lenguaje en paráfrasis para que usted pueda asimilar más este pasaje bíblico. Y respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos.
¡Wow! ¡Qué expresión más fuerte! Y se ha hablado mucho de esta expresión. Eruditos bíblicos, teólogos, estudiosos de la palabra, predicadores, pastores, evangelistas, ministros de diversas índoles en el ámbito evangélico han hablado de esta expresión. Porque en pocas palabras, el Señor llamó a esta mujer perrilla. La llamó perra. Y usted dirá, wow, qué palabras tan duras de parte del Señor. Wow, qué Señor más inmisericordia. No. Que Jesús le dijo así a esta mujer. No lo puedo creer, no. Eso alguien lo puso ahí de más en la Biblia. Porque Jesús no es así. Jesús no se expresa de esta forma. Pues ¿sabe algo? Ahí está el pasaje. Ahí lo dice bien claro. En el versículo 26, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y para aquellos que somos padres, que sabemos lo que cuesta alimentar a los hijos, lo que cuesta muchas veces llevar el pan, llevar el alimento, sustentar la canasta familiar, lo que cuesta muchas veces, y mucho más en estos tiempos en los cuales las cosas se han encarecido bastante, en los cuales no hay compasión por parte de aquellos empresarios adinerados que manejan la economía de los pueblos, o aquellos comerciantes inmisericordes que se les importa robarle unas cuantas onzas a la libra de habichuela para completarla con piedras. Llevar el alimento a la casa no es nada fácil. Aún posea usted dinero o no, no es fácil, porque usted tiene que trabajar bien duro, tiene que trabajar bien fuerte para obtener los recursos para poder sustentar y mantener su familia. Y Jesús le está diciendo, no está bien tomar el pan de los hijos. Y los hijos eran Israel. Le está diciendo a esta mujer, tú no eres hija. Tú no eres reconocida como una hija legítima. Tú eres de una nación que es enemiga de la nación de Israel. Tú eres de un pueblo gentil. Tú eres una perra. Y para los judíos, el perro ha sido considerado como un animal inmundo. Y por esto cualificaban a los gentiles como perros. En otras palabras, los relegaban al plano de que estos eran perros inmundos, animales inmundos. Y muchos judíos hasta el día de hoy practican ese tipo de actitud. Pero oiga bien lo que esta mujer dijo. Aún con esta segunda respuesta del Señor, esta mujer siguió perseverando. Amados, es que llega un momento en el cual nosotros tenemos que ser insistentes. Nosotros tenemos que perseverar en Dios. Tenemos que seguir tocando la puerta. No importa si tocamos la primera vez y no fuimos escuchados. Analice usted cuando llega a una casa, a una vivienda, y usted va a visitar a alguien, o hasta su propia casa. Usted toca para que le abran, y al primer toque de puerta no le escuchan, pero usted tiene que tocar una segunda vez con un poquito más de energía que la primera, pero tampoco le escucharon, porque se da un ambiente que muchas veces no favorece el que le estén escuchando. Y así sucede en el Señor, que cuando clamamos a Él, muchas veces se da un ambiente en el cual la oración no está subiendo a la presencia de Dios, porque el enemigo se opone. Porque hay muchas cosas en el ambiente que comienzan a obstaculizar el que el Señor pueda escuchar nuestro clamor.
Posiblemente nuestra vida misma, en la condición en que estamos, está impidiendo que el clamor nuestro suba delante de la presencia de Dios. Pero esta mujer siguió insistiendo. Y dijo esta mujer una tercera vez, pues la primera vez exclamó diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mi hija, que es atormentada gravemente por un demonio. La segunda vez, esta mujer vino y se postró ante el Señor, humillación. Y la tercera vez, ella dijo, versículo 27, capítulo 15, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Wow, esta palabra yo sé que rompió con todo obstáculo. Esta palabra yo sé que conmovió al Señor, porque esta mujer no altercó con el Señor. No altercó con el Señor. Corrijo la expresión. Esta mujer no entró en disputas con él. Esta mujer no se justificó, ni tampoco le dijo al Señor: pero ¿qué clase de Señor eres tú? ¿Qué clase de Mesías eres tú? ¿Qué clase de siervo de Dios eres tú, que menosprecias a los que se acercan a ti? Yo me voy mejor. Es más, no me hagas ningún favor. Yo tengo una necesidad, pero tampoco es para tanto, para que me humilles tanto. Porque hay muchas personas que toman esta actitud, y cuando acuden a alguien por una real necesidad que tienen, no lo hacen de la manera correcta, de la manera adecuada, sino que van hasta con prepotencia, donde aquel que les puede suplir su necesidad. Y al no ver su necesidad resuelta, terminan hasta apartándose de esa persona, alejándose. Escuché en una ocasión el caso de un amigo que tengo, que otro amigo cercano a este amigo mío le pidió un favor en una ocasión determinada porque estaba pasando por cierta necesidad, una necesidad que se entiende, una situación muy difícil. Pero como mi amigo no le respondió a tiempo, este se molestó. Este se ofendió y hasta le llamó para insultarle, porque el amigo no le respondió a tiempo, sin saber cuál era la situación, la condición de su amigo al cual él estaba acudiendo para que resolviera su necesidad, su situación. Y hay que tener mucho cuidado con todo esto. Mire, la humildad debe formar parte de la vida del creyente. Por esto el mismo Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dijo el Señor: soy manso como paloma y humilde de corazón. Porque el Señor quiere que nos parezcamos a Él, que actuemos como Él, que asumamos una actitud igual que Él. Y esta mujer dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Las palabras de Jesús, la actitud que tomamos al acercarnos al Señor, mueven a Dios a compasión, mueven a Dios a misericordia y hacen que el poder de Dios se manifieste y éste actúe en favor nuestro. El Señor obró, actuó en favor de la necesidad de esta mujer.
¿Te has preguntado a quién acudes en tu necesidad? No acudas al brujo, no acudas al curandero, no acudas al que lee la mano, no acudas al horóscopo, no acudas a la lectura de la carta de la Ouija, a la necromancia. No acudas a nada de estas ciencias o a ninguna de estas ciencias. No acudas primeramente ante los hombres, acude ante Dios. Haz como aquella viuda que insistentemente fue donde el juez, un juez que era considerado injusto, y este juez respondió por la insistencia de esta viuda, le hizo justicia. Pero nosotros acudimos delante de un juez que tiene misericordia, delante de un juez que es compasivo, delante de un juez que tiene amor, que es fuego consumidor, también ciertamente lo es. Pero la misericordia del Señor es para siempre. Y David, que conocía muy bien esa misericordia de Dios, decía: porque su ira es un instante, pero su misericordia es para siempre. Acudamos al Señor cualquiera sea nuestra necesidad, que hay respuesta en su presencia.